Buen día, gracias por estar con nosotros para este notibreve de Noticias TIN, con ustedes Ramona Francisco. De acuerdo con la solicitud de imposición de medida de coerción depositada por el Ministerio Público, estos fueron parte de los hechos ocurridos antes, durante y después de la muerte de Esmeralda, de 16 años. Tanto John Kelly Martínez, profesor de matemáticas, como su primo, Rubén Morillo, son los dos detenidos en el caso de la adolescente Esmeralda Richies, quien fue encontrada muerta en el baño de su casa materna en el distrito municipal de la otra banda, La Altagracia. De acuerdo con la solicitud de imposición de medida de coerción depositada por el Ministerio Público, estos fueron parte de los hechos ocurridos antes, durante y después de la muerte de Esmeralda, de 16 años. A las 7:30 de la noche del pasado domingo 12 de febrero, John Kelly Martínez, de 35 años, y su primo, Rubén Morillo Martínez, fueron a la casa de la jovencita Esmeralda Richies junto con otras 3 menores de edad a bordo de un vehículo Honda negro. La menor procedió a irse con los adultos y sus compañeras. El destino del viaje era la playa Macao, ubicada en la costa de Bávaro, en la provincia La Altagracia. Al llegar a la playa, las 3 menores de edad junto con Rubén salieron del vehículo dejando a solas a Esmeralda y John Kelly, quien era el profesor de matemáticas y educación física de la adolescente. Una de las menores que la acompañaba y que fue testigo, dijo que mientras estaban en la playa John le introdujo 5 pastillas en una bebida de Esmeralda sin su consentimiento. Momento después, los 2 adultos deciden marcharse del lugar con las menores, y durante el camino tuvieron que hacer varias paradas porque Esmeralda tenía un fuerte sangrado vaginal. Una de las paradas fue a las 9:45 de la noche cuando se detuvieron en el parqueo de una estación de gasolina, donde procedió a usar el baño de un food shop, según indicaron testigos y cámaras de seguridad del lugar. Según las declaraciones del dueño del negocio, en un momento el conductor del vehículo entró al baño con la adolescente y posteriormente abandonaron el lugar sin establecer conversación con nadie. De acuerdo con el documento de inspección del lugar, fueron encontrados rastros de sangre de la joven Esmeralda Richies tanto en el parqueo como en el baño del referido negocio, dejando el lugar cubierto de sangre. A las 10:21 de la noche también se detuvieron en una farmacia ubicada en la Avenida España, de Bávaro, en donde compraron varios medicamentos, agua y toallas sanitarias. Para constatar los hechos, las autoridades consiguieron tanto las grabaciones de cámaras de seguridad como la factura de la compra. A las 11 de la noche, John Kelly y Rubén regresaron a la menor a su residencia dejando en el recorrido de vuelta a las demás menores. Esmeralda llegó con un fuerte sangrado vaginal, que inició momentos después de haberse quedado a solas en el vehículo del profesor. Los padres le preguntaron qué le pasa ya que ellos la veían pálida y sangrando, y la dejaron tranquila, dijo. De acuerdo con el expediente, Rubén se hizo cómplice del hecho, pues fue la persona que a sabiendas de la actividad sexual violenta que sostuvo la fallecida con el imputado procedió posterior a la comisión del hecho a distraer el pantalón ensangrentado del imputado. A las 7 de la mañana sus padres se levantaron para que vaya a la escuela, y al no responder tumbaron la puerta y vieron la cama con rastros de sangre y a la menor muerta en el piso del baño. Las autoridades fueron notificadas de la muerte de la adolescente el lunes 13 de febrero, aproximadamente a las 8:14 de la mañana. Los detalles preliminares indican que la adolescente falleció tras presentar un shock hemorrágico por laceración de vagina, vinculado a una actividad sexual con violencia. John Kelly fue arrestado el 14 de febrero en el destacamento policial de la otra banda. Los padres de las 3 menores entregaron los celulares de sus hijas para fines de ser realizada la extracción de datos a cada uno de estos. El 15 de febrero las autoridades hicieron un allanamiento a la casa de John Kelly, en el distrito municipal de la otra banda, en donde fue posible recolectar un pantalón, un polo shirt negro y un par de tenis negros con blanco. Posteriormente fue detenido Rubén Morillo Martínez. Asimismo, fue detenida unos tales Rubielka y Rubiel, sin embargo no fue esclarecida su vinculación en el caso. Abogado del profesor John Kelly en caso Esmeralda Richies, hay gente más culpable que él. Le pido a la magistrada Miriam Germán que envíe una comisión a investigar porque este caso no está esclarecido ni en un 50%, expresó Modesto Castillo Pérez, abogado del profesor John Kelly Martínez, acusado del homicidio de la adolescente Esmeralda Richies. Pidió este viernes a la Procuradora General de la República, Miriam Germán, enviar una comisión a investigar el caso, porque según él, hay muchas cosas ocultas en torno al mismo. Le pido a la magistrada Miriam Germán que envíe una comisión a investigar porque este caso no está esclarecido ni en un 50%, expresó. Según el abogado, la noche en la que su defendido salió con la menor no estaban solos,
estuvieron acompañados de otras adolescentes y un adulto. Dijo que todas las menores comparecieron ante la justicia y fueron sometidas a interrogatorios mediante el método de la cámara Gesell. Una de las adolescentes declara que Esmeralda la llevaron viva a su casa y que ella se quedó en la casa con los padres y con la menor, que iba a dormir ahí, pero debido a lo que sucedió en esa casa se tuvo que ir, explicó Castillo Pérez. Aunque fue reiterativo en su argumento, el abogado nunca le dijo a la prensa lo que, según sostenía, sucedió en la vivienda. Ellos saben lo que pasó, lo que pasa es que no se ha investigado, es muy bueno cargarle el dado a una sola persona, manifestó. Igualmente, agregó que, al principio, fueron los mismos familiares de la occisa de 16 años los que dijeron públicamente que a su hija se le había practicado un aborto. Ya se descarta el aborto, ahora dicen que hay maltrato y que hay golpes, pero que investiguen quién fue que dio los golpes, insistió. Por otro lado, el abogado dijo que la defensa de John Kelly no se opondrá a la solicitud del Ministerio Público de que se le dicte 1 año de prisión preventiva a su cliente porque son ellos los más interesados en que se esclarezca el caso. Sin embargo, afirmó que el profesor John Kelly no es el culpable. Hay gente más culpable que él o el Ministerio Público debe investigar. Es muy fuerte que hay familiares de esa menor que le están llorando porque la conciencia los está matando, dijo. En tal sentido, pidió a las autoridades que interroguen principalmente a los familiares cercanos de Esmeralda. Deben investigar a los familiares cercanos a la menor que son tan responsables del hecho como lo que le quieren imputar a mi cliente, concluyó Castillo. La audiencia de conocimiento de medida de coerción contra el profesor John Kelly Martínez fue aplazada para el próximo lunes a solicitud de sus abogados, quienes pidieron más tiempo al tribunal para poder conocer el expediente. La autopsia de Esmeralda dice que tuvo lesiones en diversas partes del cuerpo. Esas son indicaciones de violencia física. Ciencias Forenses sugirió que se realice una investigación profunda a nivel policíaco y judicial. También sugirió que se realicen las pruebas toxicológicas faltantes. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses estableció, de forma preliminar, que el deceso de Esmeralda Richies Martínez se debió a un desgarro vaginal con hemorragia severa e interna y a un shock hemorrágico. A raíz de la autopsia, el INASIF catalogó el fallecimiento de la adolescente de 16 años como una muerte de causa violenta y de manera indeterminada, basándose en los estudios realizados hasta el momento y estando aún pendiente los resultados de los estudios toxicológicos. Esta conjetura fue presentada tomando en cuenta las circunstancias que rodearon el hecho, la muerte en un escenario violento desordenado, y la realización de la autopsia en la que se determinó la presencia de lesiones en diversas partes del cuerpo e indicadores de violencia física. Ciencias Forenses sugirió que se realice una investigación profunda a nivel policíaco y judicial. También sugirió que se realicen las pruebas toxicológicas faltantes. Acotaron que si luego de estas pruebas surge algún elemento o evidencia nueva que amerite una modificación de la conclusión de la causa y manera de la muerte de Esmeralda, el mismo sería incluido en el dictamen final. Esta mañana, el abogado de la familia de Esmeralda Richies expresó que no están conformes con el resultado del informe preliminar del INASIF, por lo que manifestó solicitarán un análisis más profundo del mismo. Esas hemorragias agudas no se ven todos los días. Un hematólogo explica informe del INASIF de Esmeralda Richies. Cree que debe investigarse qué más le causó ese sangrado y lesiones aparte de una penetración. El hematólogo Sócrates Sosa define el shock hemorrágico, hipovolémico, que, según el informe preliminar del INASIF, fue lo que provocó la muerte de la adolescente Esmeralda Richies, y entiende que hay que investigar más qué pudo haber llevado a la menor a perder ese volumen de sangre de forma tan abrupta. Un shock hemorrágico, hipovolémico, es un organismo que entra en shock. No hay otra definición de un organismo que colapsa ante la falta de circulación de fluidos, sobre todo el plasma, que es el líquido en el que sobrenadan las células de la sangre, explica el Dr. Sosa. El shock hipovolémico no se produce porque usted pueda comenzar a perder sangre paulatinamente, ya que el organismo va a ir compensando hasta que no puede más, pero en este caso fue abrupto. Entiende que el chance de salvarse estaba ahí, si la niña hubiera sido llevada al hospital para verle la causa de la hemorragia. Debió ser corregida la hemorragia y ponerle sangre. Le hubieran puesto sangre y hubiera sido otra la historia en estos momentos, dice. Dice que un paciente que tiene una hemorragia aguda o salida de sangre, evidentemente los órganos colapsan, ya que si el corazón no tiene sangre que latir, aunque los vasos sanguíneos traten de compensar, haciéndose más pequeñitos, con vasoconstricción, que es lo desencadena la coagulación, se produce el colapso. El organismo trata de compensar para evitar la pérdida de sangre masiva.
Cuando no lo logra, aún con la vasoconstricción, entonces el corazón sigue bombeando y al seguir bombeando se va a medio externo y se produce una hemorragia masiva. Entonces los órganos comienzan a colapsar por falta de fluido y por falta de oxigenación. La muerte de Esmeralda es un caso atroz. El reconocido hematólogo calificó de atroz la muerte del estudiante, cuyo principal acusado es el profesor Ian Kelly Martínez. Argumentó que casos como ese, de hemorragias agudas, no se ven todos los días. Y en su opinión refirió que esta niña no solamente fue de la agresión sexual, hay que ver qué más pasó, qué objetos ocasionaron este sangrado masivo a esta niña, porque definitivamente estamos hablando de una pacientita que quizás tenía una contextura media de unas 115 a 120 libras para llegar a este estado de shock. La cantidad de sangre que perdió fue sumamente importante. Detalla que cuando hay una pérdida masiva de sangre, el corazón late, trata de bombear, trata de mantener los tejidos perfundidos y al no encontrar que bombear, pues ahí viene la muerte. Entra en shock, comienza la presión arterial a disminuir, comienza la frecuencia cardíaca a aumentar y es lo que te da indicio de que está perdiendo sangre de manera abrupta hasta que colapsa, comienza a tener hipoxemia, bajan los niveles de oxígeno en la sangre y el paciente fallece. El especialista dice que no se puede hablar de aborto porque el INASIF no lo refiere en su informe preliminar, que habría que esperar a ver la parte final de la necropsia. Pero se cuestiona por qué el cadáver presenta golpes en la pelvis, en los ojos, y que se evidencia fue abusada. Insiste en que hay que investigar qué le produjo ese sangrado, aparte de una penetración, por las laceraciones que tiene en la vagina, en la rodilla y en el ojo. Recuerda suscribirse, comenta y dale like. Muchas gracias por estar con nosotros, para este notibreve de Noticias TIN. Con ustedes, Ramona Francisco.